desde la primera página, pero voy a pasarlo así, lo siento. Un repaso veloz de la clase. Ya se habían olvidado de todo esto, ¿verdad? Un poquito. Uy. Menos mal que el curso no dura un año, porque no tendríamos que repasar todo el año. Ajá, ¿de quién es este cuadro? A ver, examen, quiz rápido. ¿De qué pintor brasilero de la época de la antropofagia es este cuadro? ¿De quién? Raspada. Raspados todos. Cavalcanti. ¿Y esta mujer? Tarsila. Tarsila do Amaral. Abaporú. Ajá. Manifiesto, mentira, esa era la negra. A negra. Ajá. Ahorita ya les di la pista. ¿Y esta obra de quién es? ¿De Mondrian o de quién? De Torres García. Exactamente. ¿Preguntó o afirmó? Afirmó. Tiene 15 porque dudó. Además, ahí está la firma, clarísimo. Pero podría ser perfectamente un Mondrian. Ajá. Y a ver, ¿a qué grupo pertenece este tipo de jueguitos? Adi. Exactamente. ¿Quién respondió? Pamela. Carolina. ¿Cuál? Carolina. Ay, Carolina se la lleva por delante de todos. Madre santa. Ok, entonces ya vamos llegando a nuestro momento. Ah, ¿esto de quién es? ¡Qué belleza! Del argentino. Podría ser de Maldonado, exacto. De Tomás Maldonado. Pero es de Bad Tongerlo, uno de los discípulos de Mondrian y de Van Doesburg en The Stilh, uno de los representantes más interesantes del neoplasticismo, pero seguramente, claro, ellos, los muchachos de arte concreto, invención, tenían como paradigmas a estos pintores. Entonces, claro que sí, Maldonado evoca en algunos de sus trabajos los trabajos de Van Tongerlo. ¿Y este señor quién es? Oye, esta es una buena forma de hacer un examen. Es brasilero. No. No, Max Bill es Max un suizo que visitó. Sorry. Sí. No, tranquila, que visitó Brasil para una Bienal de Sao Paulo e influyó mucho en los nuevos pintores del arte concreto, ¿no? Ese es el trabajo de Max Bill. Y bueno, aquí está la influencia de Mondrian, Grupo Ruptura, el tipo de cosas que hacían, tienen pura abstracción geométrica. La revista no es grande, la poesía concreta, los señores Ferreira y Elijah Clark del neoconcreto, que comienzan haciendo cosas abstractas y terminan haciendo experiencias, ¿cómo se dice? Experiencias de calle, donde se mezcla la instalación con el performance, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y luego llegamos a los disidentes, nuestros amigos venezolanos en París, la polémica con la herencia de la Escuela de Caracas y la propuesta de Otero con las cafeteras, la defensa del arte abstracto, todo lo que significó el proyecto de Villanueva en la ciudad universitaria de Caracas con la integración de las artes y la aparición de escenarios donde muchos de estos jóvenes disidentes, Manaure, Navarro, ¿verdad? González Bogen, pudieron poner en escena esas cosas por las que estaban peleando a principios de los años 50, o un Otero, ¿verdad? Y otros, eso hacia donde deriva luego el trabajo de Otero hacia la arquitectura y la escultura monumental de carácter civil, ¿no?
El manifiesto Cuatro Muros. Con eso habíamos cerrado nuestra penúltima clase o escenario. Y aquí también estamos en Venezuela, digamos ya un poquito más adelante, años 60, 64 puse yo, pero digamos que sí prestamos atención al desarrollo del grupo El Techo de la Ballena. Podríamos extender esta cronología hasta el año 68 y quizás un poquito más prolongarlo por, digamos, las resonancias que el momento va a tener en la década siguiente. Pero para lo que podemos abordar hoy, vamos a establecer la conexión con el informalismo. Ustedes saben, en líneas muy generales, que el informalismo como estilo expresivo, como forma, surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera como una reacción también. Recuerden cómo las vanguardias son reactivas en ese sentido, responden a una situación contextual dramática o trágica o caótica o apocalíptica, así como ocurrió en el caso de las primeras vanguardias frente a los efectos de la Primera Guerra Mundial, a mitad de los años 40, finales de los 40, principios de los 50. En Europa también el arte reacciona contra la herencia trágica de la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido además un contenido, un añadido mucho más sobrecogedor, que ha sido el Holocausto, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco esa idea de una pintura que abandona la rigurosidad, la limpieza, la pureza del arte abstracto geométrico y empieza como a contaminarse de manera deliberada con las materias vastas. Las materias, también se habló no solamente de arte informel, sino de arte bruto, arte vasto, arte que se hacía a partir de elementos deleznables, un poco como volver de alguna manera a lo que los dadaístas de los años 18, 19 y 20, de la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, también en medio de una devastación de la sociedad alemana de la época como país derrotado en la guerra, la miseria, la inflación, todo lo que fue la crisis de la República de Weimar, determinó o estimuló reacciones de la vanguardia plástica en la que el empleo de materiales también deleznables, basura, ruinas de la producción industrial, todo lo que fue, lo que deja como estela el ángel, como diría Walter Benjamin, el ángel de la historia, pues el ángel del progreso que deja atrás de sí, lo que deja atrás de sí en su avance es un montón de ruinas, ¿verdad? En todo caso, en estos años 40, 50 va a surgir esa reacción informalista, ya el propio nombre lo pone, un crítico de la época en el año 51, Tadier, habló de arte informel, es decir, no formal, todo lo contrario del arte abstracto geométrico, ¿verdad? Incluso del arte cinético, de los juegos con la óptica y la física, para volver a una pintura bárbara, a una pintura matérica, a una pintura que vuelve a utilizar el lienzo como escenario para mostrar cosas que están dentro de la abstracción, porque algunas veces son meras, digamos, acumulaciones de materia plástica o de otro tipo de material, ¿verdad? Yeso, bueno, ya lo vamos a ver cuando Marianela aborde el caso del Techo de la Ballena, como esa multiplicidad de materiales que vamos a encontrar en las obras informalistas o brutistas, tiene que ver por un lado con una vuelta quizás como dicen este pequeño título que retoma unas sentencias de los textos del Techo de la Ballena,
la necesidad de restituir el magma, es decir, la masa volcánica que permanece quizás fría y contenida bajo la capa de, digamos, de ilusión de orden y control que el arte abstracto parece tener. La belleza de la composición, la simetría. Frente a eso lo que hay es una lava lujuriosa, ¿verdad?, que tiene que explotar. Y lo que estos informalistas, como lo va a hacer el techo de la ballena, es intentar devolver esos elementos que están por debajo. Esto vincula, aunque los balleneros quieran desligarse, como todos los grandes movimientos de vanguardia, de sus antepasados, es obvio que aquí hay una herencia clarísima de las exploraciones del surrealismo, y una contaminación surrealista en la propuesta del informalismo ballenero, por así llamarlo, aunque también elementos de dadaísmo, ¿verdad? Si piensan en Picabia, por ejemplo. Vamos entonces a entrar en el mundo de este informalismo de la mano del techo de la ballena. Este es uno de los textos que también Marianela tiene en su presentación. Es un texto emblemático, es el primer número de la revista del techo de la ballena, Rayado sobre el techo, del año 61, donde ese folletito que se dobla, aquí lo tenemos extendido, ¿verdad?, pero que se doblaba como una especie de panfleto. Por el otro lado también tenía escrito, se podía ver de 8 maneras diferentes, dependiendo del doblez por el que se abriera, ¿cierto? Y bueno, ahí hay un texto muy importante, que es quizás el texto iniciático del movimiento, y que lo liga directamente con el informalismo y con la pintura informalista, que es ese texto famoso que se llama Para la restitución del magma. El techo de la ballena se levanta. Una de las divisas, una de las consignas del techo de la ballena es precisamente la restitución del magma, ¿verdad? Se dice: necesario restituir el magma, la materia en ebullición, la lujuria de la lava, colocar una tela al pie de un volcán, restituir el mundo de la lujuria de la lava, demostrar que la materia es más lúcida que el color. De esta manera, lo amorfo, cercenado de la realidad, todo lo superfluo que le impide trascenderse, supera la inmediatez de la materia como medio de expresión, haciéndola no instrumento ejecutor, pero sí medium actuante que se vuelve estallido, impacto. La materia se trasciende, las texturas se estremecen, los ritmos tienden al vértigo. Eso que preside el acto de crear, que es violentarse, dejar constancia de que se es, porque hay que restituir el magma en su caída. Fíjense esta especie de cantilena: hay que restituir el magma, donde no hay comas, no hay puntos y comas. La sintaxis está alterada, como violentada por un impulso de vehemencia también, o por una ebullición, la misma ebullición magmática, ¿verdad?, desarregla, digamos, el orden sintáctico del discurso. Y hay que darse cuenta que los balleneros fueron grandes poetas de vanguardia, es decir, exploraron zonas inéditas de la experiencia que la poesía ni siquiera había tomado en cuenta, o que había mantenido al margen en algunas zonas de la poesía de Baudelaire, por ejemplo, ¿verdad? Pero que ellos van a rescatar de manera radical como una especie de afrenta frente a la poesía bien hecha, a la poesía culta, a la poesía hermética, incluso a la poesía concreta, a la que consideran poesía de puro juego verbal, ¿verdad? Y van a proponer una poesía también comprometida, una poesía expresionista, existencialista, nihilista, una poesía, bueno, que utiliza los ritmos del lenguaje cotidiano, coloquial, para hacer una poesía agresiva, una poesía violenta. Ya lo vamos a ver
cuando evoquemos en algún momento el famoso libro de Caupolicano Valles, Duerme usted, señor presidente, que dio pie para el escrito de un gran texto de Adriano González León. Fíjense que podemos considerar a Adriano González León como uno de los redactores más potentes, virulentos del movimiento Techo de la Ballena. O sea, incluso cuando no está escribiendo manifiestos, presentaciones de libros, presentaciones para exposiciones, sus textos son paradigmáticos de lo que sería la textualidad de los manifiestos, más radicales y más desafiantes, ¿no? Aquí este mismo texto dice: el informalismo lo reubica, es decir, al magma, lo reubica en la plena actividad del crear, restablece categorías y relaciones que ya la ciencia presiente, y el informalismo también tiene su hongo, el toque de una materia arbitraria que corre hasta los ojos más incrédulos. Es una posibilidad de creación tan evidente y tan real como la tierra y la piedra que configuran las montañas, porque es necesario restituir el magma, la materia en ebullición, la prótesis de Adán. Fíjense que es una escritura en cierta medida como siguiendo el modelo de la escritura automática surrealista, y de hecho este texto fue escrito de manera colectiva como Cadáver Exquisito, ¿verdad? En un bar de Catia, y bueno, tiene todas las características de ser un texto prototípico de la vanguardia, precisamente porque es colectivo, porque no tiene autor y porque el texto se construye como una especie de rapsodia en la que lo conceptual es importante, pero también el ritmo de la frase, lo efervescente mismo de la prosa da cuenta de ese intento de restablecer el magma, de restituir la lujuria de la lava, lo orgiástico de las fuerzas oscuras telúricas, y no la obsesión racional, científica o matemática de la geometría abstracta o concreta, ¿verdad? De ahí la idea de informalidad, por todo el elemento también de improvisación, de gestualidad. Y bueno, vamos a ver cómo este informalismo de alguna manera cita también al expresionismo alemán de las dos primeras décadas del siglo, ¿verdad? De muchas maneras. El informalismo europeo sin duda, pero este informalismo de algunos de los pintores del momento en Venezuela, muchos de los cuales no estaban ligados al proyecto del Techo de la Ballena, pero que estaban, bueno, digamos que influidos por esta cosa general de la escena de la pintura global, por el uso ahora de formas matéricas inesperadas, con elementos no plásticos en el sentido tradicional de la palabra, como lo veremos en el homenaje a la necrofilia, con vísceras, con materia en putrefacción, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? Antes de que aparezca el Techo de la Ballena, aparece el grupo Sardio. Yo voy a meter aquí un momento, un paso por Sardio, porque aquí es interesante saberlo. Para la restitución del magma, este texto que acabamos de evocar fue publicado en el último número de la revista Sardio en mayo-junio del año 61, y luego en el rayado sobre el techo número 1 del propio grupo. Es decir, que en un grupo anterior, este texto, que es una bomba, es decir, que es una bomba que estalla, abre ya el camino hacia lo que va a ser la aparición del Techo de la Ballena como una suerte de desprendimiento disidente del grupo Sardio. Muchos de los miembros del grupo Sardio, Adriano González León entre ellos, Salvador Garmendia, van a salir del grupo para armar esa nueva experiencia colectiva que se llamó el Techo de la Ballena. Pero en principio ellos eran sardianos, y la revista Sardio
bueno, los acogió en su último número, que es el último, el número de la despedida, porque desaparece el grupo por la ruptura de ese otro, digamos, esa porción de la colectividad sardiana, pero le permiten al mismo tiempo, como un acto generoso, publicar en ese último número el manifiesto que los separa. Entonces, este texto nos hace ver el hecho de que sea publicado en Sardio, que Sardio no era un grupo beligerante en el sentido en que lo va a hacer el Techo de la Ballena, y no es en el rigor de la definición o del concepto de vanguardia, un grupo vanguardista. Es un grupo de avanzada, ciertamente un grupo muy importante de finales de los años 50, en medio de la dictadura, que era un grupo además con una revista, con una galería de arte, que fue muy combativo, que puso en escena problemas de la experiencia del hombre en la posguerra, de ese humanismo existencialista, bueno, que de alguna manera fue desarrollado por un Sartre y compañía, ¿no? Entonces, Sardio, en los manifiestos de Sardio, no son manifiestos realmente, sino lo que yo llamo testimonios, es decir, como las editoriales de su revista, que fueron 8 números, y cada uno de esos testimonios funciona como una especie de aclaración de principios. Entonces yo voy solamente a aislar algunos momentos. La revista, la portada de la primera número de la revista, fíjense que una revista absolutamente sobria, absolutamente escueta desde el punto de vista gráfico. Y bueno, ahí ven un poco la nómina de autores, ¿no? Luis García Morales, Osvaldo Trejo, Salvador Garmendia, Ramón Palomares, Salazar Meneses, Gonzalo Castellano, que van a formar parte luego del Techo. Bueno, y hay autores extranjeros, Thomas Wolfe, o está, por ejemplo, Guillermo Sucre, que no se va a quedar en el grupo, no va a irse con la disidencia. Y bueno, ya vemos la variedad de temas que se abordaban, la política, Camus, el relato, la crónica, y bueno, digamos, una generalidad de aspectos de la vida literaria y artística de la época. Poesía de Ramón Palomares, etcétera, ¿no? Es decir, es un diseño muy, digamos, discreto, nada muy convencional al mismo tiempo. Y en el testimonio número 1, del número 1, ellos dicen: nos declaramos afiliados de un humanismo político de izquierda que lleve a los vastos sectores desasistidos del país una educación racional y democrática y que incorpore a nuestro pueblo al goce profundo de los grandes valores del espíritu. La cultura no puede seguir siendo privilegio de élites y de clases. Para asumir la gravedad de nuestro destino histórico, requerimos la presencia de un pueblo luminoso y creador, sensible al imperio de las ideas y de la verdad. Bueno, aquí tiene todo el carácter prosopopéyico y grandilocuente de los grandes discursos, ¿verdad? A mí siempre me pareció un poquito pesado el discurso sardiano, un poco acartonado, ¿eh? Mientras que en el Ballenero vamos a encontrar mucho humor, mucha ironía amarga. En Sardio vemos más bien una grandilocuencia, incluso anacrónica, una prosa un poco quizás pasada de moda, era otra gente, la verdad. Pero aquí podíamos ver la arenga de un dirigente del Partido Acción Democrática, yo qué sé, porque muchos de ellos eran miembros de Acción Democrática o lo iban a hacer, ¿verdad? Elisa Lerner, Guillermo Sucre, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, Sardio es la cocina, pero fíjense, el año en que abre el primer número, año 58, ya se ha derrocado la dictadura en enero, ¿verdad? El famoso 23 de enero del año 58, cae la dictadura y viene todo un proceso de reacomodo de la sociedad venezolana en todos los órdenes después de esa
10 años bueno, de opresión, llamémoslo así, y bueno, va a venir todo un proceso también de reacomodo, como dije antes, y de experimento en las artes, en la política, el nacimiento de nuevos partidos, etcétera, etcétera. Y el año 59, el año siguiente, va a ser un año emblemático, es el año de la Revolución Cubana, el primero, el enero también del 59. Y bueno, estos muchachos no van a poder hacer caso omiso de lo que significó la Revolución Cubana. Entonces, muchos de los miembros de Sardio, que eran más bien como ellos aquí, defienden un humanismo político de izquierda. Esto no es comunismo, esto no es socialismo, es otra cosa. Digamos, como un humanismo, pero con un sesgo hacia la izquierda, el reconocimiento del pueblo, de que no hay que de romper con las élites y las clases, pero en un sentido muy genérico, ¿verdad? Que se diferencia mucho, por ejemplo, de la posición declaradamente marxista de los artistas argentinos de los años 40, del grupo Arte Concreto Invención, ¿verdad? Aquí hay una cosa un poco más liberal, si se quiere. Entonces, bueno, son un poquito ¿cómo se diría? Condescendientes, no son agresivos. No confundimos universalidad con cosmopolitismo, pero se nos hace evidente que el color local, con todas sus derivantes, ha viciado de raíz gran parte de nuestras manifestaciones artísticas. Así como condenamos cualquier esteticismo, condenamos también cualquier nacionalismo exacerbado y arrogante. O sea, fíjense que son como unas personas más bien equilibradas, no tienen nada de agresivos, violentos, de raptados por un ánimo de destrucción, los tipos que están como sopesando en la balanza un arte ecuánime en la que haya algo de universalidad sin caer en el cosmopolitismo, algo de nacionalismo sin caer en, digamos, la arrogancia o la exacerbación. Entonces, un tipo de arte allí un poco entre dos aguas y lo que solemos mirar en los manifiestos de vanguardia más potentes, más emblemáticos, es precisamente la parcialidad y el sectarismo, ¿no? La visión de una verdad única frente a las otras verdades que deben ser borradas del mapa, ¿no? O refutadas. Aquí Sardio contempla la posibilidad de una convivencia, si se quiere decir así, entre, bueno, diferentes corrientes, siempre que tuvieran una orientación democrática, una orientación humanista. Bueno, aquí ya la defensa de los valores de la literatura, un poquito distanciándose en algo de la idea de la literatura comprometida, de la literatura militante que ya comienza a cobrar efecto, ¿verdad? En el imaginario de la posguerra y más en América Latina. Y bueno, una vez más dicen es imperioso elevar a perspectivas más universales los alucinantes temas de nuestra tierra, es decir, un poquito salir del regionalismo, del nacionalismo, del costumbrismo, de todo eso que los pintores luego van a atacar, ¿verdad? La anécdota, el paisajismo, la visión pintoresca de la realidad, que no son más que fraude a los requerimientos de la época. Entonces, aquí vemos cómo en Sardio se está cocinando la disidencia. Por un lado, la contaminación con los elementos que provienen de la crítica existencialista del mundo burgués, piensen en Sartre, o lo que está ocurriendo en el desencanto generalizado del arte durante la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo la presencia del caso cubano que abre las compuertas de una sensación de la posibilidad de una transformación radical de las estructuras sociales en América Latina de manera particular. Cuba como modelo de sociedad nueva que se impone y se opone al imperialismo capitalista
y que es capaz desde su propia fragilidad, desde su propia periferia, situación periférica, bueno, enfrentar al monstruo, como se ha dicho y como se sigue diciendo, y bueno, se convirtió en un paradigma de lo que era posible para los países del tercer mundo, ¿verdad? Inclusive en África y en algunos países de Asia. Entonces, esos dos elementos, crisis europea de la filosofía y del pensamiento político y de la imaginación, y efecto traumático, transformador del triunfo de la Revolución Cubana, que afecta a los imaginarios políticos y estéticos, no solamente del continente americano, también el continente europeo, ¿verdad? Un movimiento de los años 50, como el situacionismo, va a tener como referente también las posibilidades de una sociedad emancipada, por así decirlo, con el modelo que Castro vendió, y bueno, a través de sus mecanismos de propaganda, con la mediación también de la figura del Che, etcétera, etcétera, digamos, popularizaron en un cierto contexto cultural europeo la imagen de Cuba como un emblema de lo que era posible, utópicamente hablando, de una sociedad libre, de una sociedad nueva, el hombre nuevo, todo eso. ¿Verdad? Pero entonces vamos a concentrarnos ahora un momentico en la idea de lo informalista, especialmente con algunos casos, ¿verdad? Los informalistas, como lo va a decir Juan Calzadilla en un texto del año 60, lo que intentan es expresar el caos mediante procedimientos y materiales inéditos. O sea, es una pintura caótica, una pintura repugnante a veces porque no es bella, es una belleza convulsiva, como diría Breton, ¿verdad? Breton lo anticipó en 1928, en el final de Nadja, que el arte del porvenir va a ser un arte, sí, de conmoción, es un arte, bueno, yo diría así como de descargas eléctricas epilépticas, digamos, ¿no? Una convulsividad del arte. Y bueno, eso en alguna manera Breton no se equivocó el año 28. Uno de los informalistas, además miembro también del grupo El Techo, que aunque no era venezolano, pero estaba aquí en el momento y fue un gran compañero de experiencia, pintor, Ángel Luque, dice en algún momento, en una entrevista muy posterior, lo siguiente: el informalismo es el primer gesto en la historia de la cultura occidental que antepone la expresión a todo concepto esteticista. Prefiere el caos como elemento que mejor expresa nuestra época. Esta afirmación de Luque, porque él aquí antepone la expresión a todo concepto esteticista. Podemos entender aquí el esteticismo de la pulcritud de Mondrian, de la limpieza geométrica del neoplasticismo, frente a una expresión, la expresión del sujeto, del artista en la materia del cuadro. Aquí no se utilizan reglas ni compases para armar las composiciones, sino la gestualidad, ¿verdad? La improvisación expresiva, la manifestación descontrolada o irreprimida, sin represión de los contenidos inconscientes, de los caprichos también del artista. Esto lo liga el informalismo sin duda alguna con una raíz expresionista. Piensen en el expresionismo alemán una vez más, ¿verdad? Con otro momento contemporáneo que también está ligado directamente a la apuesta informalista, que no sé si ustedes se dan cuenta con qué otro movimiento conocido por ustedes se podría ligar este movimiento del informalismo, cuya potencia fundamental es la expresión gestual de una posición, digamos, estética o moral o política frente al arte. ¿Les suena?
claro, el expresionismo abstracto de alguna manera, el fauvismo, el postimpresionismo con Van Gogh, que viene siendo una suerte de base donde los artistas vanguardistas del siglo XX se nutren. O sea, a partir del postimpresionismo, que los artistas del siglo XX y las vanguardias se nutren de ahí, pero el fauvismo tiene algo de eso. Y luego el expresionismo alemán, y luego deviene en la escuela de Nueva York el expresionismo abstracto con Jackson Pollock y el mismo de Kooning. Sí, correctísimo. Digamos que informalismo y expresionismo abstracto están muy cerca. El brutalismo están todos muy cerca en el mismo momento. Fíjense que son todos movimientos de posguerra, de reacción contra el trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La misma pintura situacionista también va por el mismo camino. Todos responden es una reacción a ese caos. Entonces, trabajar con ese caos, no borrarlo, no, digamos, congelarlo bajo una capa blanca de nieve fraudulenta, sino mostrar la cosa purulenta, la cosa hirviente, la cosa sangrante de la gran herida que la cultura de Occidente ha vuelto a experimentar con esta otra guerra de destrucción masiva. Entonces, es un arte que trata de responder sin enmascarar esa sensación de trauma que deja la guerra. Entonces, es una pintura del caos, una exploración de las materias telúricas, por eso se habla del volcán, del magma, ¿verdad? Un artista como Foutrier habla de la búsqueda del magma, cuando los balleneros toman la palabra magma, la toman también un poco de las propias definiciones de un informalista, digamos, emblemático, como Jean Foutrier. En la experiencia de las técnicas, dirá Juan Calzadilla, el año 60, el informalismo planteará la necesidad de una libertad total de acción con el fin de incorporar a la pintura materias y procedimientos inéditos que sirvan para elaborar una visión nueva del cosmos. Y bueno, aquí les muestro muy rápidamente formas de los famosos otages de Foutrier, que bueno, aquí se pone en evidencia ese trabajo de la pintura brutista, del gesto expresionista, el emplaste de materia sobre la superficie del cuadro, y que pueden ser materiales de carácter plástico, digamos de la pintura tradicional, óleo o guache o otros elementos, pero que la mayor parte de los casos involucra otros aditamentos, resinas, líquidos de toda naturaleza, ¿no? Y aquí ustedes pueden sentir que hay un elemento figurativo también en el informalismo, no hay abstracción pura, pero tampoco hay figuración realista, es una cosa más bien turbulenta que podría estar en el orden de la pesadilla, lo onírico pesadillesco de la tortura. Y ustedes pueden, esta serie de los otages o de los rehenes tiene mucho que ver con la guerra, con la experiencia de la resistencia francesa durante la ocupación alemana, y es una evocación de la muerte de muchos de los prisioneros de guerra, ¿verdad? Y bueno, aquí hay como un rostro azotado, agrietado, torturado en el fondo de esta masa, en esta masa plástica que bueno, con elementos mixtos, ¿no? Que no es limpia, que está como inacabada, como improvisada. Esos son como los elementos del informalismo que se parecen, como acaba de decir Marianela, mucho a la gestualidad expresionista de un Pollock, ¿verdad? Bueno, estos son otros otages, otros rehenes del mismo Foutrier. Tapies también. ¿Cómo? Ah, Tapies. Por supuesto, Tapies. Todo el informalismo español también. Tapies, Guinovart, ¿cómo se llama este otro? Saura,
etc. Ajá. Claro, aquí fíjense ese tipo de trabajo que esto se llama el árbol verde, pero bueno, es una, lo figurativo está ahí como insinuado, ¿verdad? Está siempre una cuestión con la evocación de la figura humana, pero la gestualidad es lo que pesa aquí, lo que decía Luque en su afirmación, es decir, el énfasis se pone en lo expresivo, ¿no? No en el acabado, no en la... Es como el grito que se está, digamos, manifestando aquí, es un grito desesperado, no es un grito, bueno, todo grito es un grito desesperado, pero en este caso llevado a su expansión más radical, más desesperada, más límite, si se quiere. Y bueno, otro informalista como Bols, aquí en los juegos de las tintas y como la mancha que se desparrama sobre la tela un poco al azar, ¿verdad? Mezclándola, añadiendo elementos extrapictóricos que recuerdan mucho el trabajo pionero del collage en el dadaísmo. Bueno, esta es la pintura informalista o este tipo de trabajos como el de Berry, bueno, que ya es como más, bueno, ya el trabajo con la superficie del lienzo, romper el lienzo, coser, pegar cosas sobre el lienzo, pintar, o sea, ya aquí, ¿sí? Profesor, ¿Chillida está enmarcado en ese movimiento? No, Chillida el escultor. Sí. Oye, me parece que no creo. No, absolutamente. No, creo que no. Yo creo que él era un informalista, ¿no? Sí, quizás sus dibujos Ah, y pues algunas composiciones, porque él empezó dibujando. Es muy probable porque sí es cogeneracional con los informalistas españoles, pero luego Sí, su trabajo es lo que escultórico, claro, su trabajo escultórico es muy limpio. Sí. Bueno, la verdad es que no conozco la obra previa de Chillida, probablemente también tuvo su momento informalista, ¿no? Bueno, este sería una forma también paradigmática de esa gestualidad del trabajo del pintor, que ya no solamente usa el pincel, sino que desgarra la tela o añade elementos extrapictóricos sobre la superficie. Esto tiene casi el nivel también del ensamblage. Es una mezcla, por eso se habla mucho de técnica mixta o de medios mixtos a la hora de hablar de cómo están hechas las piezas informalistas. O esta otra de Africano, un artista italiano de la misma época, que bueno, aquí ya más evidentemente la resonancia del collage más, quizás un poquito más hacia lo abstracto, pero que también tiene esas explosiones de color, ese uso del material deleznable como el fondo de periódico, que le da también ese carácter informal, el juego de la mancha. También se ha hablado una vertiente informalista como el tachismo, etcétera, ¿no? Este tipo de, obviamente yo creo que una de las palabras que más le viene al informalismo, al mismo, además de la palabra expresionismo, es gestualidad, es el peso de lo gestual en la confección de la imagen. O esto de Dubuffet, ¿verdad? Que es también otro del arte brutista o el arte como un arte de trazo, aunque esta es una obra bastante tardía, de los años 70, si no me equivoco. También pone en evidencia esos juegos de Dubuffet con, bueno, con un abigarramiento de la grafía, como superposición de señales sobre el fondo de la pintura, con diferentes escenas simultáneas, el abigarramiento masivo de los elementos que tienen alusiones de todo tipo. Y bueno, eso también forma parte de ese expresionismo general del informalismo, de ese trazo descuidado, de ese inacabado de la figura, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está un tapiz
bueno, que es también como si la pintura informalista fuera muy agresiva con los mismos medios de la pintura. El lienzo está como herido, malherido, rayado, raspado, golpeado, se le pone encima cosas, se le añaden elementos, esparadrapo, trapo, mallas, cuero, alambre, cuerdas, lo que sea, ¿verdad? Es decir, hay una mixtura realmente de elementos matéricos que hace que estos cuadros se escapen de manera radical a los tablones de Otero, a las cromosaturaciones y a todos los experimentos del arte abstracto cinético, que son de una limpieza, la mayoría de ellos, aunque podemos encontrar piezas informalistas de Otero, piezas informalistas de Soto, ¿verdad? Pero digamos que los trabajos que los representan y que hacen parte de la historia del arte contemporáneo no siguieron el camino del informalismo, como si es el caso de un Tapia o el caso de un Rauschenberg, ¿verdad? Que también está ligado entre el expresionismo abstracto y el arte pop, bueno, que también utiliza en sus cuadros estos elementos que no tienen nada que ver con la pintura tradicional. Bueno, aquí hay una serie de elementos adheridos al plano, a un trozo de tela, enganchados, ni siquiera a veces no pegados, a veces enganchados, cosidos, manchados de manera deliberada, o incluso los materiales vienen ya degradados antes de utilizarlo. Y bueno, aquí también se está poniendo en crisis la idea de una pintura limpia, de una composición formalmente orgánica, unitaria, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una gran confluencia de elementos que se van a ver en la exposición Espacios Vivientes, que tiene lugar en Maracaibo en 1960, que es como la antesala de lo que va a ser las propuestas del Techo de la Ballena y del arte informalista venezolano. Voy a pasar rapidito, no voy a leer este fragmento de Calzadilla porque citamos un pedazo arriba, y vamos a hablar de lo que hablan los balleneros, esta idea de que los fondos viscerales de la materia y la investigación de las basuras como dos elementos emblemáticos del formalismo ballenero. Y están dichos Adriano González León en dos textos fundamentales. El que ya les cité, Investigación de las basuras, del año 62, que es el prólogo a un poemario de Usted, señor presidente, pero que también pone en escena lo que son las tensiones y las tendencias del informalismo que en ese momento se está viviendo, o de la tensión hacia el informalismo del arte poético y del arte plástico. Existe una posibilidad fulminante que justifica el hecho de escribir, dice Adriano González, refiriéndose al poemario de Ovalles. Se trata de un afilado propósito hormonal que hace trizas las placas aceitosas de la literatura porque extrae su materia de los fondos viscerales tan vilipendiados, donde estamos seguros que brota una posibilidad de resurrección. Desde cuando le dicen hay que restituir el magma, la lujuria dormida de la lava, están hablando de abrir estos fondos hormonales ocultos, estos fondos viscerales, ¿verdad? A los que se ha renunciado, como algo amenazante, y porque precisamente para ellos, en ese fondo visceral, en ese trasfondo telúrico, caótico, anida una posibilidad de resurrección, es decir, una posibilidad de cambio, de transformación, que tiene, digamos, dimensiones no solamente estéticas, sino políticas. Y ya veremos cómo en algún momento, digamos, la equivalencia a la guerrilla venezolana de los años 60 en el plano artístico fue el Techo de la Ballena. Sí, también fueron, la guerrilla se puede comparar, la vanguardia se puede comparar muy fácilmente con la, ¿cómo la llamaríamos? Con la
con las estrategias y la escatología de la guerrilla como forma de intervención en el espacio social, ¿no? Y obviamente el caso de Techo de la Ballena va a tener un vínculo muy claro con la guerrilla, que es también una manifestación del influjo que la Revolución Cubana está teniendo en esos momentos en un país como Venezuela. Recuerdan ustedes que Castro, una vez que tiene éxito la revolución, viene de visita muy temprano, el propio año 59, y es recibido en Venezuela como un gran héroe, llena el aula magna de la ciudad universitaria. El influjo cubano en el país nuestro, en la propia Venezuela, va a ser muy intenso. Y aquí les puse esta foto famosa de Armand, del célebre artista francés de los años 50 también, agachado, recogiendo en un cubo de basura materiales para sus obras, en este caso específico para una exposición que se llamó Lo Pleno, en la Galería Claire de París, y que bueno, que fue simplemente llenar la galería con una cantidad de trastos, las vitrinas de la galería, con, bueno, sí, trastos de todo tipo, ruedas de bicicleta, aparatos desvencijados, papel, cuerda, todo lo que pueda ser desecho, ¿verdad? La cultura de la ruina de la sociedad industrial puesta en escena como una materia potentemente expresiva, la basura como potencia expresiva. Y entonces, al pensar en esa investigación de las basuras, fíjense que el prólogo de Adriano se llama Investigación de las basuras, un arte que investiga la parte, digamos, obscena de la realidad, ¿verdad? Y además atenta contra la belleza convencional. El cuadro deja de ser un bello objeto de coleccionista, un orgullo de museo, para transformarse en una persecución ardida de la materia humana, justamente en el corazón mismo de la sordidez, una alienación de pestilencias informes, donde una belleza nueva asoma en cada repliegue del cuerpo y de las vísceras. Esto en relación con la famosa exposición de Carlos Contramaestre en la Galería del Movimiento, que fue un escándalo público, ¿verdad? Como lo va a poner en escena Bananella en unos minutos. Aquí les paso rápidamente algunas manifestaciones de lo que podría ser el informalismo venezolano de la época, en Luisa Richter, por ejemplo. Es un informalismo bastante lírico, digamos, sosegado, todavía un poco contaminado de cierto equilibrio geométrico, la persistencia de la retícula, pero ya la aplicación del color, la superposición de la mancha, ya tiene una gestualidad fuerte que la puede poner en la línea de el informalismo, o este tipo de trabajo también de ella, ¿no? Que la acerca un poco más fuerte a ese informalismo. Son pinturas de los años 50. O esta tela, esta pieza, que ya no puedo llamar cuadro, ¿verdad? Sin el erotismo no podría existir el amor, de Cruzén, que es uno de los grandes artistas del Techo de la Ballena y formalista, bueno, donde precisamente el empleo de materias no pictóricas crea unas sensaciones realmente telúricas, arcaicas, de paisajes cósmicos inusitados, o resonancias viscerales, de órganos, ¿verdad? Del cuerpo, de la piel, de las escamas. Es decir, hay todo un trabajo con la textura de los elementos que están aplicados sobre la tela, pegados con resina, con cola, con petróleo, con yeso, con pintura industrial para pared, y con todos los materiales posibles, arena, cemento, ¿verdad? Qué bueno que le van a dar ese carácter experimental, pero también brutal
a la composición. ¿Está? O estas piezas, ¿cómo se llama este señor? Ahora se me va a olvidar el nombre. Berry, si no me equivoco, no, este no es Berry. Bueno, Renzo, ¿te acuerdas, Marianela? Renzo, ¿qué? De esa misma época. Renzo, Italiano. ¿no será Renzo Bestrini? Déjame ver. Ah, sí, ya va, no. No, yo creo que sí, pero no me Sí, acuerdo es ahora. Bestrini. Sí, sí es, ¿verdad? Ya va. Bueno, Renzo Bestrini, que también fue el compañero. Renzo Bestrini. Ok, perfecto. Bueno, que también fue este sí fue un informalista muy fuerte que quizás trajo el informalismo a Venezuela y bueno, su trabajo con el lienzo es ese trabajo de herir la materia, de rayarla, como va a ser luego Fontana acuchillando la tela. Bueno, manifestaciones de esa violencia expresiva que deja una gran potencia matérica en la superficie del cuadro, una nueva belleza realmente, una belleza de tensiones matéricas muy fuerte, a nuestro ojo bellas, por otra manera de entender la belleza, ¿no? O esto es lo que ahora rápidamente en 5 minutos nos va a explicar nuestra querida Elizabeth, una pieza también emblemática del informalismo de Elsa Gramco. Hay que pensar que Elsa había estado pintando antes arte geométrico puro, el paisaje hermosísima, ¿verdad? Con una cierta sensualidad, digamos, de las formas más bien, ¿cómo lo diríamos? Como las formas no rigurosas rectilíneas de la retícula más potente del abstraccionismo abstracto, sino más bien algo abstracto, pero con formas más bien curvas, ¿verdad? Más suaves en el diseño, pero que eran muy lúdicas también al mismo tiempo. Pero luego hay una deriva experimental hacia este trabajo con materia degradada, metal oxidado, restos como lo va a tener muchas series de Elsa Gramco, con materiales de desecho industrial en las chiveras de los autos, de carros, etc. Entonces, Elizabeth, si quieres entrar a participar, serás bienvenida. Hablar ahorita un poquito de Elsa Gramco. Yo tengo algo escrito acá, tengo varias cosas y algunas imágenes de las series de Elsa, desde sus inicios hasta casi el final. Entonces, bueno, lo que tengo es que compartir pantalla. Hello. Sí, estamos. No sé cómo lo vas a agenciar. No sé, tengo que compartir esta pantalla, pero no sé cómo se hace la cuestión. No. Aquí tengo un share. Ajá. No sé. Y luego ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes lo ven? No vemos, yo no veo. Tengo que quitar el mío. No lo sé. Claro, mi amor. Claro, Rafa, claro. Ya, claro, mi amor. Punto tecnológico. Ya me voy a quitar, pues. Dale, preséntense ustedes. Preséntate tú, Elizabeth. Voy. Estoy... Estás tú, pues. ¿Será que se ve? Ahorita no se ve Ya lo todavía. que tienes que compartir, Elizabeth. Ya estás tú, Ajá. lo que tienes que compartir Exacto. pantalla. Exacto, tú te ves bien. Ahora, exacto, comparte pantalla, ya yo destaqué tu video. Todos deberían poder ver tu video de primero. No sé, ya va. Un segundo. Yo estoy como el profesor. Tú estás peor que Sí. yo, Elizabeth. No, señor. No, señor. Ya va. ¿Será en slideshow? I don't know.
Sí, sí. en slide. Pica ahí, sí. Haz clic ahí. ¿Se ve? Si ya No. tienes abierta ya la presentación, le das a esa tecla, a ese ¿Por qué no icono se del... ve? Ya va. Lo que pasa es que no sé cómo compartir. Aquí hay una cosa en la parte de arriba Ajá. que dice share. Yo creo que es abajo, es abajo. Hay un icono que es verde, que está en la Verde, parte dice inferior. Dice De- chatear. Ese es el que debe decir share. exacto, share screen, que es tú Exacto, en tu share screen. Zoom, en tu pantallita de Zoom, donde ahorita te estás viendo, debería aparecer eso, donde están los participantes, el chat, ¿los ves? En la barra de abajo. Abajo. Donde dice participante, chat, Ajá. compartir pantalla. Hold on. Be patient. Bueno, Elizabeth. No se ve. Elizabeth. No se ve nada. Elizabeth, no veo, no sé cómo hacerlo. Bueno, chica, vamos a hacer algo. Con la Ya sola imagen que yo tengo de Gramco, tú lees tu papel. No, pero es que... ¿Quieres? Ok. Sí, o si Marianela quiere seguir con lo del techo de la ballena para yo buscarme acá para finalizar con Elsa Blanco. Ok. Ya va, pero es que entonces se me echa a perder la cosa, el ritmo. Ah, caramba. No, mira, no tenemos ¿Por qué mucho no tiempo. podemos? Sí. Elisa, vamos a sacrificar la cosa, a resignificar y a reordenar. Tú lee tu papel mientras ven esa Gramco, lo único que yo puse porque pensé que tú lo íbamos a ver contigo. ¿Te parece? Porque tenemos poquísimo tiempo. Nos vamos a comer un trozo. Qué lástima. Pues sí, no puedo mostrar lo que yo hice, pero bueno, sí, vamos a ponerlo con esa lámina. Y bueno, yo voy a empezar rápidamente. Profesor, no tenemos clase después con Constanza, o sea que no. Bueno, entonces nada, relajémonos. Yo creía que teníamos que terminar a las 4. No. Oh, si no, me dicen cómo les pasó esto. Bueno, entonces 20 minutos más. Asesórenme por ahí cómo hago para... Elizabeth, tienes desactivar audio, después iniciar video, compartir pantalla, después los participantes y luego el chat. Entonces, el verdecito que es de compartir pantalla, ese es el que tienes que presionar. Exacto. ¿Te fuiste? Te mandé por WhatsApp una captura de pantalla donde se ve el botón en verde para que lo identifiques. ¿Viste? No te pongas nerviosa. No te pongas más nerviosa, que te va a aumentar la fiebre. Pero Elizabeth. capaz que ella no le está funcionando eso. ¿Cómo? Y capaz que ella lo hizo en otra cuestión y por eso no le está funcionando en Share Screen, no sé. Porque sí, yo lo tengo aquí montado en PowerPoint, pero entonces cuando voy a PowerPoint... No, pero no tienes que ir a PowerPoint. Primero Share Screen y después ve a PowerPoint, no sé. Ok. Déjame hacerlo así, Share Screen. Elizabeth, al lado donde dice participantes, chat, record, reactions, ahí debe aparecerte un icono parecido a esos que acabo de mencionar, que se llama compartir pantalla o share screen. Sí. Sí, aquí lo tengo. Entonces cuando llego allí, ahí
no sale la presentación mía. No sé Pero dónde tú la está. tienes abierta, tú la tienes que tener abierta. Elizabeth, tienes que abrir la presentación de PowerPoint, Sí. si no, no la vamos a ver. Claro. Exacto, aquí la tengo. Abierta. Es que cuando le das compartir pantalla, él te da la opción, te aparece como una pantallita con todas las Exacto. cosas que tienes abiertas. Entonces tienes Eso. que seleccionar cuál de todas esas quieres compartir. Tienes que... Selecciona la de tu presentación, la que quieres que veamos. Ay, no sé. Sí, claro que sí. Tienes abierta la presentación. Paso 1, ¿verdad? Paso 2. En la pantalla de Zoom tienes el share screen verde. Aprietas allí y te debe dejar ver las pantallas que tú tienes abiertas, la presentación que tienes abierta. Sí. Cuando la ves, aplicas a esa presentación en pequeñito que ves allí y entonces allí puedes mostrar la imagen. En la ¿Sabes qué pantalla. me dice? Que es que dice que try later porque dice que share screen has failed. No entiendo. ¿Transfer para dónde? Dice que el screen sharing has failed to start. Entonces no entiendo. Share. Un segundo. Sí, sí. No sé, yo creo que no lo voy a poder hacer, si no lo hacemos con la lámina del profesor, porque realmente no me sale esta cosa. O sea, vamos a poner... ay, qué lástima. Tanto trabajar para esto. ¿Quieres? Mándame la presentación y yo... Una locura que voy a decir, pero tú no se lo pasaste al profesor. Capaz que se quedó del lado del profe. No, ella no me la pasó. Lo importante antes de empezar a exponer es que la presentación esté abierta. Exacto. Desde que empieza la clase. Desde que empieza la clase, si tienen la presentación abierta, cuando le den a compartir pantalla les va a aparecer. Exacto. Sí, eso no lo sabía. Aquí yo tengo el share screen en el botón verde y cuando me voy acá, no dice que PowerPoint está unknown por alguna razón. Mira, no querida Elizabeth, como hay tiempo, vete de Zoom. Vete un momento de Zoom. Vuelve a tu computadora y abre tu presentación. ¿Ok? La dejas abierta y vuelves a meterte en el link de Zoom a ver si funciona así. Ok. Bueno, mientras pasa eso, yo voy a ir a buscar más agua, ¿ok? Ok. No ha regresado la señorita. Bueno, yo es la primera vez que voy a compartir pantalla en Zoom, porque trabajo es con Google. Mariela, pero ya tienes abierta la presentación.
sí está abierta. Ok, Y entonces yo ya también cuando tengo, tú toques no hay problema. ya yo también tengo abierta la de Marianela porque ella la mandó por cuestiones de seguridad, por si ella no se podía conectar. Si Elizabeth lo hubiera podido hacer, también yo la tendría abierta acá, pero... A ver, ya entró Elizabeth. ok. Bueno, ella todavía puede enviar. ¿Cómo hago para enviárselo? ¿Por un correo? ¿O una cosa así? ¿Cómo Sí, hicieron las demás para enviarlo? ¿Por el correo? sí. Elizabeth, ¿no la pudiste abrir? No, no la pude ¿Cómo, abrir. cómo que no? ¿No abriste tu presentación Sí, en la abrí mi pantalla? presentación. En la Ok, pantalla la tengo, pero no tengo aquí para share. Es que no no. me sale. No saben si me entienden. Es que pero ahora ya estás en Zoom. no me sale. Ahora estás en Zoom, Elizabeth. Estoy en Zoom, pero no me sale nada. No, nos ves a nosotros. Los veo a ustedes, pero no me sale esta Y fulana. la barrita de abajo Mira. no te sale Share micrófono, screen. video. Ahí no Sí, te sí. sale arriba, Elizabeth, no te sale arriba, a veces sale arriba. Ah, ok. Es verde intenso. Sí. No, Es sí, un- en verde intenso, lo tengo. Tengo el share screen. Aquí lo tengo perfecto. ok. Pero no me Apriétalo. sale. Ajá. Aprieta, ¿qué te sale cuando aprietas allí? Sale beta, slides and virtual background. ¿Será ese? Qué Bueno, raro. dale a eso. Yo no sé, qué vaina. Actúa de una manera informalista, dale a cualquier voto. Estoy en eso, pero qué fastidio, no puede ser. Bueno. Si la tienes abierta y le das a compartir al icono verde, te tiene que salir la presentación. Exacto. Claro que lo tengo abierto, total. Y deberían verlo porque lo tengo en mi pantalla. Ahorita lo estoy viendo yo en mi pantalla, no entiendo. Ok. Tú Pero, estás... pero Pamela te tiene a ti como la ponente. Sí, pero eso no tiene que ver. Mm. O sea, el problema es que a ella Zoom por alguna razón no le deja compartir la pantalla. O sea, por lo que entiendo, Elizabeth le da clic a donde Sí, dice compartir y le da clic a share screen, pero no le permite compartir la pantalla. Entonces Ok. no sé si eso será algo de la computadora, a lo mejor ella no tiene, no sé si tu computadora pide permiso para hacer ese tipo de cosas, pero creo que lo más práctico sería que entonces enviara la presentación al profesor, porque ya es algo de la compu, me imagino. sí, tiene que Envíala de ser una algo vez, así. pues. Envíala de una vez, muchachita. Ahí A ver voy. si la podemos abrir desde acá. Exacto, y mientras el profesor pasa las diapositivas, tú vas revisando tus propias diapositivas e indicas cuándo el profesor debe cambiarla. Profe, el correo, Rafa, ¿cómo es el Rafael correo? Castillo@gmail.com. Rafael Todo pegado. Castillo. Profesor, si hay tiempo, si quieren leo el mío. Rafael Carolina, Castillo Zapata, arroba gmail.com. Si no pensamos que la próxima clase va a quedar todo muy juntito o da chance. Ok, chévere. No, la próxima clase tenemos chance, porque esa clase no, o sea, ese día lo tenemos para esta clase, no habrá clases con Constanza y ya más bien estamos en horario extracurricular, Ok. así que no habrá problema. a ver si ya lo recibe. El miércoles debe ser pachanga entonces. Exacto. Si no, Ya dejamos vamos. el mío para el miércoles que viene, porque esto sí verdaderamente me deja loca, porque me va a pasar lo mismo con mi presentación del viernes, entonces. Espérate un momentico, Elizabeth. Voy a ir a buscar lo que tú mandaste. ¿Quién era la persona que decía calma y cordura? ¿No se acuerdan? Rómulo Contreras. No, Rómulo López Contreras. Betancourt. Que No. yo recuerde no era López Contreras, sí. Bueno, no sé, era López Contreras, pues la lástima y digo, ¿cómo decía? Alma y cordura. Calma y cordura, sí. Sí. Sí, que relájate. No te estreses, Elizabeth. A lo mejor es una tremenda pendejada y yo estoy aquí vuelta a un lío. Y era López. López Contreras.